¿Y a ti te duele Qatar? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo video para este canal en el que comentamos y en el que conversamos sobre las plantillas de las mejores selecciones que formarán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y el día de hoy estamos con una selección especial. Y es que tienen aquí a la persona a la que más le duele Qatar, a punto de hablar de la selección que fue campeona del mundo en el último Mundial de Qatar 2022. 3 veces campeona del mundo. No me puede doler más Qatar. Estamos hablando nada más, nada menos que de la selección argentina de fútbol, con la convocatoria del señor Lionel Scaloni. Y vamos a empezar desde, obviamente, como no, los porteros. Vamos a empezar con el señor Juan Musso, tercer portero de la selección, portero del Atlético de Madrid. Para mí podría ser el segundo portero o el portero titular de la selección argentina de fútbol, después del fútbol que nos mostró, sobre todo en la UEFA Champions League, llevando al Atlético de Madrid a semifinales. Mucho de eso tuvo que ver con sus atajadas, con sus actuaciones como portero, y que sin duda es una muy buena opción como para ser el tercer portero de la selección argentina. Después está el señor Jerónimo Rulli, actualmente portero del Marsella de Francia, un portero que ya tiene mucha historia en la selección argentina, que ya no se encuentra en su mejor momento, y es por eso que yo lo hubiese colocado como tercer portero, pero a ver, sigue siendo un portero con muchísima calidad y principalmente que va a aportar también con su experiencia. Y como no, está en el primer lugar el portero titular de la selección argentina de fútbol, el señor Emiliano Damián Martínez, el portero de Aston Villa, el Kaiser de los penales, el bufón de Latinoamérica, el que absolutamente nadie quiere toparse en una tanda de penaltis, el provocador, el canchero, y ya nos ha demostrado lo que es capaz de hacer en una final del mundo, en semifinales del Mundial contra Holanda, en la Copa América contra Ecuador en 2024, reciente campeón de la Europa League con el Aston Villa. Venga, todos sabemos que la especialidad de Dibu Martínez es, como no, los penaltis. Después están los defensas, y es que empezamos con el señor Cristian El Cuti Romero, defensor del Tottenham de Inglaterra, un defensor muy laureado por todos los clubes de Europa. Ha sido laureado por el Real Madrid, pretendido por el Liverpool, por el Arsenal, por el Atlético de Madrid, por el Barcelona, por el Bayern de Múnich. Un defensa central que a ratos da a dudar de por qué es tan buscado alrededor del mundo. A mi parecer se me hace un poco humo, ¿no? Que tantos equipos en Europa lo quieran. Ojo, no se me hace un buen defensa, se me hace un defensa muy bueno, a decir verdad. Incluso yo lo quisiese para el Real Madrid, pero debemos recordar que durante esta temporada estuvo fuera casi 5 meses por lesión, recién se está recuperando, no jugó los últimos 5 meses con el Tottenham Hotspur, y que parece que va a llegar con unas justas para los primeros partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo. Un defensa que en un buen momento podría ser titular, pero que dependiendo del nivel de sus lesiones podría llegar a ser suplente. Aún así es un muy buen recambio, ya campeón del mundo. Mira, esperemos que el Cuti Romero sea titular con la selección argentina de fútbol. Después está el señor Nicolás Otamendi, defensa central del Benfica de Portugal, un jugador que literalmente me metió un gol en la cara, el hijo de un defensa central con ya mucha experiencia, muy veterano, que está a punto de regresar al fútbol argentino, ya campeón del mundo. Es ese estilo de defensa central, arriesgado, agresivo, un central que no le teme a la amarilla, que no le teme a la roja, un corpulento, rápido, buen cabeceo, tal vez un poco torpe con los pies, pero que cuando juega con la selección argentina se agranda y lo deja absolutamente todo. Después está el señor Lisandro Martínez, defensa central del Manchester United de Inglaterra, un defensa central que durante los últimos 2 años se ha acarreado mucho la defensa del conjunto de Manchester, un Manchester que remontó mucho en sus últimos 6 meses, llegando a clasificarse como tercero de la Premier League a la UEFA Champions League, y que sin duda es uno de los mejores jugadores del Manchester United y el mejor defensa central, no solo el Manchester United, si no me atrevería a decir, sino que uno de los mejores defensas centrales de la Premier League de Inglaterra. Después está el señor Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid. Es el lateral derecho titular, ha sido protagonista en muchos partidos importantes, tanto en la Liga como en UEFA Champions League. Un lateral derecho que ya fue campeón del mundo en 2022, que se encuentra preparado para defender el título. Una muy buena opción para ser el lateral titular, y una muy buena opción para ser el lateral derecho titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Nicolás Tagliafico, actualmente lateral izquierdo del Olympique de Lyon de Francia, tal vez no en el mejor momento de su carrera, aún así un lateral izquierdo que también cuenta con la experiencia de lo que es ser campeón del mundo, un lateral izquierdo bastante decente, pero que
Y yo creo que tal vez puede ser un poco más recambio dentro de la Copa del Mundo por el compañero que tenemos a continuación, un señor Gonzalo Montiel, jugador de River Plate de Argentina, un jugador que puede jugar como lateral derecho, como lateral izquierdo y como defensa central. Y que viendo cómo está la convocatoria de Argentina, si es que el señor Nicolás Tagliafico no es el lateral izquierdo, probablemente lo sea el señor Gonzalo Montiel. Y finalmente está el señor Leonardo Balerdi, defensa central del Marsella de Francia, un defensa central con un nivel bastante decente. Yo creo que probablemente sea suplente en la Copa del Mundo, pero que es un jugador que creo que todos estaríamos agradecidos de tener como recambio. En muchas selecciones podría ser incluso titular. Y cómo me duele Qatar, cabrón. Y ahora vamos con los mediocampistas, tal vez el punto más fuerte de la selección argentina. Y es que empezamos suave, empezamos tranquilos con el señor Valentín Barcos, jugador actualmente del Brighton de Inglaterra, que se encuentra ya confirmado que irá al Chelsea la siguiente temporada, que juega mucho como un mediocampista tirado a la izquierda, a veces medio extremo, un carrilero, a veces ha sido probado como lateral izquierdo. En esta convocatoria figura como mediocampista, supongo yo que va a ocupar ese papel, un mediocampista por izquierda. Ahora bien, yo no sé si sea titular, pero me parece una muy buena opción como mediocampista suplente o por su polivalencia, por usarlo como lateral izquierdo también. Veremos cómo forma el señor Lionel Scaloni. Después está el señor Ezequiel Palacios, pivote del Bayern Leverkusen, formó parte de la Bundesliga invicta del Leverkusen hace 2 años, un jugador que probablemente sea recambio en la Copa del Mundo, pero es un recambio de muchísima calidad. Después está el señor Leandro Paredes de Boca Juniors, otro 5 creador, otro mediocampista creativo, otro mediocampista con la habilidad de ordenar. Viene de la Roma de Italia directamente a Boca Juniors para ayudarnos en el mal momento que se encuentra pasando ahora mismo. Es el jugador que más se pone el equipo argentino al hombro hoy en día y a mi parecer todavía podría ser titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Rodrigo de Paul, actualmente en el Inter de Miami de Estados Unidos, siendo compañero de un jugador que ya lo veremos más adelante, un jugador que venía de jugar en el Atlético de Madrid, para muchos, para mí también todavía tenía nivel para seguir jugando en Europa, y que no sabemos de cara a la Copa del Mundo cuánto le haya afectado perder el ritmo europeo, siendo a mí que la Liga Argentina me parece una liga más competitiva que la Liga de Estados Unidos. Considero yo que va a ser recambio por detrás del señor Leandro Paredes. Veremos también mucho lo que decide Lionel Scaloni. Al final y al cabo el equipo es de él, pero aún así me parece que no es un muerto. Me parece que sí tiene un nivel bastante decente para rendir en la Copa del Mundo, así sea como suplente. Y vamos con lo lindo de lo lindo, el señor Alexis McAllister, viste la número 10 del Liverpool de Inglaterra, juega como 5, juega como 8, un mediocampista que puede tomar las riendas del equipo desde atrás como un 5, que puede ser un mediocampista más creativo como un 8, como un 10, que para mí es titular indiscutido en la Copa del Mundo a pesar del mal nivel del Liverpool como equipo. Alexis McAllister es uno de los jugadores que no ha bajado su nivel a nivel individual y un jugador que personalmente a mí me gusta mucho. Seguido por otro jugador que por favor anda al Madrid, el señor Enzo Fernández del Chelsea de Inglaterra, otro 5, otro mediocampista creativo que también ha sido probado como 8, incluso como 10. Bajo gran parte de esta temporada fue incluso hasta como enganche, terminando con una cifra goleadora y asistidora bastante alta. Creo yo que su mejor posición también es como 5 y es otro jugador que se merece casi completamente la titularidad en la Copa del Mundo. Después está el señor Giovanni Lo Celso, actualmente en el Real Betis Balompié de España, ex Tottenham Hotspur. Afortunadamente salió de ahí, un jugador que ya tiene la experiencia de jugar en 2 ligas europeas, de vivir lo que es un ritmo estilo Premier League y un ritmo estilo Liga Española, y que considero yo no le da para ser titular en la Copa del Mundo, pero sí le da para ser un muy buen recambio. Es un mediocampista más enganche, un mediocampista más creativo, pero por los jugadores que veremos en adelante, yo creo que el enganche de la selección argentina podría ser otro. Depende también mucho de cómo decide formar el señor Lionel Scaloni de cara a la Copa. Y ahora sí vamos con los delanteros, empezando kilos, nada más nada menos que con el señor Lionel Andrés Messi, jugador del Inter de Miami de Estados Unidos. Gran parte de su carrera como extremo por derecha, el primer jugador en jugar como falso 9, también juega mucho como delantero centro hoy en día debido a su edad, un jugador que no necesita mucha presentación, que probablemente sea
titular indiscutido en la pareja de doble 9 de la Copa del Mundo, y cómo me duele Qatar. Después está el señor Julián Álvarez, delantero centro del Atlético de Madrid, actualmente en rumores para irse al FC Barcelona o al Paris Saint-Germain, un jugador que ya cuenta con prácticamente todos los títulos que un jugador de fútbol puede disfrutar, teniendo en cuenta las competiciones por las que ha pasado el señor Julián Álvarez: ganador de Libertadores, ganador de UEFA Champions League, ganador de la Copa del Mundo, ganador de Premier League, ganador de Liga Argentina, un jugador que lo tiene prácticamente todo en su palmarés, un goleador nato que se pone el Atlético de Madrid al hombro. Para mí, el mejor delantero, incluso tal vez el mejor jugador en nivel de estado que llega a la Copa del Mundo de Argentina. Y por favor, no te vayas lejos. Seguido por otro delantero centro que también se encuentra en un gran nivel, que ya es un poco más veterano en Europa, el señor Lautaro Martínez del Inter de Milán. Otro delantero centro, otro 9, que siempre rinde bastante bien dentro de lo que es Italia. Se fue tempranamente eliminado por lo que es la UEFA Champions League este año. Hay que decir que se encontraba lesionado. Dependiendo de cómo forme el señor Lionel Scaloni, yo creo que no va a mover a Julián Álvarez ni a Lionel Messi, los va a mandar a la banca. Y como juega con un 4-4-2, probablemente sea suplente en la Copa del Mundo, pero recordemos que como suplente ingresó a la final de la Copa América 2024 y marcó el gol que le dio la victoria a la selección argentina por la Copa América. Después está el señor Nico González, ex Manchester City, actualmente en el Atlético de Madrid, un jugador que puede jugar como extremo por izquierda, como extremo por derecha, a mi parecer, considerando que muchas veces también rotación en el Atlético de Madrid, creo yo que va a ser rotativo en la Copa del Mundo. Maybe tal vez lo ponen como extremo por derecha, pero maybe tal vez lo ponen como mediocampista por izquierda. Hay que ver un poco, reitero, cómo forma Lionel Scaloni. Aún así, podría ser, si no, un muy buen recambio. Pues está el señor Nico Paz del Como de Italia, un mediocampista en Real Madrid que esta temporada ha sido utilizado muchísimo como enganche en el Como de Italia. Lo llevó o fue pieza fundamental para que el Como se clasifique después de años a la UEFA Champions League, y que para mí tiene el nivel para ser incluso titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Giuliano Simeone, el hijo del Cholo Simeone. Ha jugado muchísimo como extremo por derecha, carrilero por derecha, es decir, utilizado como delantero centro, con goles importantes por UEFA Champions League, en partidos importantes por Liga o por Copa, contra el FC Barcelona, contra el Real Madrid, y que a mi parecer podría ser titular en la Copa del Mundo, jugando como una especie de carrilero por derecha en el 4-4-2 que ha utilizado en los últimos años la selección argentina de fútbol. Otro jugador del Atlético de Madrid, el señor Thiago Almada, un jugador que puede jugar como enganche o como extremo por derecha, y que yo creo que va a ser muy rotativo en la Copa del Mundo, ¿no? Y finalmente, otro rotativo, el señor José López del Palmeiras de Brasil, un delantero centro que muchas veces es suplente en el Brasileirao, una liga muy competitiva, un equipo muy competitivo también que viene de jugar la final de la Libertadores, y que a mi parecer es un muy buen recambio para Argentina en la Copa del Mundo. Bien, antes de pasar a darles mi síntesis de cómo creo yo que llega la Argentina para la Copa del Mundo, vamos primero a utilizar el último partido oficial que jugó la selección, un 5-0 contra Zambia, amistoso, en el que formó con Diego Emiliano Martínez en el arco, contra Zambia, titular en la Copa del Mundo. Nahuel Molina como lateral derecho, también titular, considero yo, en la Copa del Mundo. Cuti Romero y Otamendi en la defensa central, una defensa central que podría ser para mí mejor con Cristian Romero y con Licha Martínez, pero que por la lesión del Cuti probablemente sea Otamendi y Lisandro Martínez la defensa central titular. Nicolás Tagliafico como lateral por izquierda. Yo creo que este puesto sí es bastante rotativo, pero Nicolás Tagliafico también podría ser el titular en la Copa del Mundo. Un medio campo con Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis McAllister, nada que decir, el medio campo titularísimo de la Copa del Mundo. Y una delantera con Lionel Messi como extremo por derecha, Julián Álvarez como delantero centro y Thiago Almada como extremo por izquierda. Una selección que ha jugado mucho con una 4-4-2 y que ahí el único puesto medio discutible que veo es el del señor Thiago Almada, pero que me parece un once bastante titular para la Copa del Mundo de la selección de Lionel Scaloni. Vamos a repasar sus últimos partidos, y es que por amistosos le ganó por un 5-0 a Zambia, le ganó por un 2-1 a Mauritania, por eliminatorias sudamericanas perdió su último partido contra Ecuador por un 1-0, le ganó por 3-0 a Venezuela, empató con un 1-1 a Colombia, le ganó por un 1-0 a Chile, le ganó por un 4-0 a Brasil, le ganó por un 1-0 a Uruguay, le ganó por un 1-0 a Perú y perdió por un 2-1 contra la selección paraguaya de fútbol. Sigue encadenando muchas otras victorias con otras selecciones menores en la eliminatoria sudamericana, pero esto ya nos sirve un poco para ver cuál es el nivel de Argentina para la Copa del Mundo. Y esto es muy sencillo. La selección argentina durante
los últimos años ha sufrido algunas bajas importantes, tanto de la selección como de nivel. Un ejemplo de esto es el señor Ángel Di María, ese jugador que para los partidos importantes, para los partidos difíciles, para los partidos trabados, era el que siempre aparecía con Argentina, e incluso más que el señor Lionel Andrés Messi, era Di María que muchas veces salvaba en los momentos bisagra a la selección argentina de fútbol. También el descenso de nivel de jugadores como Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, termina por ser un poco perjudicial para la selección argentina. Sumado a esto, que las eliminatorias que juegan no tiene selecciones realmente competitivas, y las únicas competitivas con las que juega termina perdiendo, como puede ser contra Paraguay o Ecuador, porque no, hoy en día Argentina competitiva así no es. Pero reitero, como lo puede ser Colombia, Paraguay y Ecuador, que te ganaron estas eliminatorias, vemos un poco que cuando vienen selecciones ya de nivel alto, la selección argentina sufre un poco. Después de todo, no se ha enfrentado con una selección realmente fuerte desde la final de Qatar 2022 contra Francia, y que en teoría sí va a enfrentar contra la selección española en marzo por la finalísima, pero el partido se suspendió y la Federación Argentina no tuvo mejor idea que enfrentarse contra Mauritania y contra Zambia. Pero bueno, yo considero que la selección argentina sigue jugando muy bien al fútbol, tiene una idea de juego bastante consolidada, tiene un recambio y tiene un plantel titular bastante bueno. Tal vez flojea un poco con los extremos, sobre todo el extremo izquierdo, pero al jugar con una 4-4-2 no flojea tanto. Tal vez el lateral izquierdo tiene muchas cualidades positivas. En general, la selección argentina juega muy bien al fútbol, pero lo que nos ha demostrado los últimos meses o el último año en eliminatorias, al enfrentar a otras selecciones mínimamente competitivas, perdiendo contra un Ecuador que tenía un jugador menos, perdiendo contra Paraguay, perdiendo contra Colombia, y a tener la falta de haber visto a Argentina enfrentarse a selecciones europeas durante los últimos 3 años, nos deja un poco de dudas. Yo creo que Argentina puede ganarle un poco sin problema a una selección tipo Croacia. Yo creo que también podría ganarle una selección europea defensiva como lo puede ser Holanda, que ya no es la misma Holanda de Qatar 2022, pero yo no sé cómo le iría a Argentina si hoy en día se enfrenta contra la actual Francia, contra la actual España, contra la actual Portugal, que son las mejores selecciones europeas y las mejores selecciones del mundo. Y considero yo que bueno, esto también depende mucho de los cruces de las selecciones, ¿no? Pero creo yo personalmente que el tope de la selección argentina está en las semifinales del mundial. Yo la coloco como la cuarta candidata. Muchos ya la sacaron hasta de ese top. A mí eso ya me parece irse muy lejos. Reitero, mucho le afecta también la falta de ver a Argentina enfrentarse contra selecciones europeas de calibre, pero por lo visto en selecciones sudamericanas, por haberla seguido de cerca, creo yo que va a ser muy competitiva. No va a sufrir aquí siquiera hasta los octavos de final, porque le dieron un grupo regaladísimo por sus amigos de FIFA, y que a partir de que comience a enfrentar a selecciones realmente buenas, bien sean 16avos, bien sean octavos, bien sean cuartos, recién ahí será donde veamos para qué está esta selección argentina de fútbol. Creo que selecciones del nivel bajo o medio no le van a costar mucho, las selecciones defensivas le cuestan un poco más, pero que yo considero que hoy en día no está al mismo nivel que te presentan las 3 principales candidatas a la Copa del Mundo. Sigo colocándolo como la cuarta. Para mí sigue, por ejemplo, por encima de Brasil, incluso por encima de Inglaterra a nivel de juego, pero no le da para conseguir su cuarta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2022. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero haber sido objetivo, espero que no se hayan notado mucho que me apesta Qatar, me duele mucho Qatar, y nada, nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo. ¡Esta locura!